¿Y cómo podríamos saber, Luca, cómo se mueven estas placas? Bien, hay dos maneras, con datos geológico y con datos geodésicos. Geológicos y geodésicos. Sí. Muy bien. Geológico, ¿qué implica? Creo que tenemos una imagen para explicar un poco esto. Hemos visto que las dorsales son zonas donde dos placas se apartan, y entonces la imagen de la izquierda, esa es una simplificación. Las zonas dobles son dorsales y las zonas con flechitas son fallas transformantes. Entonces podemos saber en qué dirección se están separando las placas, a qué velocidad, y podemos determinar el polo de rotación de estas placas, porque cualquier movimiento sobre una esfera es un círculo. Es un círculo, claro. Pero hay otra manera más moderna, que es con el sistema de posicionamiento global, o lo que se conoce como GPS por su sigla en inglés. Son 24 satélites que están dando vuelta al mundo constantemente. ¿24 satélites? Sí, sí. Y entonces permiten de conocer con gran precisión la posición de un punto sobre la superficie de la Tierra. Es la imagen de la derecha. Tenemos otra imagen que quizás lo explica de manera más detallada. Por ejemplo, esta imagen es el movimiento de las placas en base a los datos geológicos. Pero gracias a los datos geodésicos, que es la imagen siguiente, podemos, le decía, tener con una precisión de menos de 1 milímetro la posición de, por ejemplo, este vaso, aquí. Y entonces, si obviamente le ponemos algo fijo y volvemos a medir esta posición en el tiempo, tenemos una velocidad, si se está moviendo. Entonces, de esta forma, se ha podido medir con gran precisión en los últimos 15 años el movimiento de cada placa. Tenemos una imagen que enseña cómo se están moviendo las placas en base a estos satélites. Esas flechas que vemos son vectores, o sea, más grande la flecha, más rápido es el movimiento de la placa. Y tenemos otra imagen aún donde se comparan los datos geológicos con los datos geodésicos. Los datos geológicos son las flechas más claras, los datos geodésicos de satélites son las flechas en morado. Se ve que hay muchísima información en Europa, en California y en otras partes del mundo menos, pero hay una buena consistencia entre los dos tipos de datos. Entonces sabemos que las placas se mueven, le decía, a centímetros por año, hasta 15, 20 centímetros por año. Y ahora que mencionas esto, ¿podemos saber cómo se movieron o cómo se han movido las placas en el pasado y qué puede pasar en el futuro, Lucas? Sí. Tenemos un video para ilustrar una reconstrucción de cómo se han movido las placas en los últimos 180 millones de años. Y luego tenemos otro que va incluso hacia el futuro. Podemos reconstruir cómo cómo se ha movido en el pasado, porque podemos cerrar los océanos y volverlo a mover. Entonces, esto es un video que enseña desde 180 millones de años cómo se han ido moviendo los continentes. A medida que se va hacia la situación actual, pueden empezar a reconocer la geografía actual. Entonces tenemos, por ejemplo, ahí en amarillo Norteamérica, Sudamérica, en la parte derecha de la pantalla, y poco a poco cómo se han ido moviendo esos continentes hasta la situación actual. Tenemos una segunda animación donde se ve desde 500 millones de años e incluso hasta 120 en el futuro, si se continúa moviendo las placas de esta forma. 120 años adelante. Bueno, 120 millones, porque aquí ya sonamos en millones de años. Claro, no son centímetros al año, para tener kilómetros necesitamos miles de años. Entonces, aquí se parte de la Pangea, cuando teníamos todos los continentes juntos, luego hay un océano que se interpone, la Tetis, ya empieza a vislumbrarse la situación actual, y en la siguiente, ese es el mundo moderno. Y finalmente tenemos en las que siguen qué ocurriría si se siguen los movimientos actuales. Por ejemplo, se volverían probablemente a juntar todos los continentes. África empujaría hacia Europa, despedazándolo por completo, etcétera, ¿no? Pero finalmente podríamos tener otra vez una Pangea, una reunión de todos los continentes. Y creo que lo más interesante e impactante de esto es que lo podemos saber gracias a la investigación que se realiza. Claro, es una proyección del pasado hacia el futuro que podemos hacer simulándolo en computadora, por ejemplo. Claro. Luca, ¿qué es lo que controla propiamente el movimiento de las placas y el manto? Sí, bueno. Evidentemente, entonces sabemos que se mueve la superficie, pero eso es un reflejo que también el interior se está moviendo. Entonces hay varias teorías, pero todos coinciden. Aquí tenemos una animación, por ejemplo, ¿no?, de una sección de la Tierra. Todos coinciden en decir que la gravedad lo que controla el movimiento.
lo más denso, lo más pesado se va hacia el fondo, lo más ligero se va hacia arriba. Las teorías difieren si hay una convección o una circulación de este material dividida en una capa superior, en el manto superior, en el manto inferior, como veíamos en la figura, o si tenemos una circulación completa de todo el manto, que es la imagen, esa es la imagen anterior. Esa en cambio es la otra teoría que dice que la convección, o sea, el movimiento del material involucra todo el manto, hasta el núcleo. El núcleo es independiente, eso sí. Entonces ahí vemos, por ejemplo, la subducción, ¿no? La placa que se subduce y que va arrastrando manto y entonces provoca a su vez el movimiento de la otra parte en la superficie. Esas son básicamente las dos teorías. Y también hay otras dos teorías paralelas sobre que si realmente es un movimiento de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Tenemos una imagen para ilustrar un poco este fenómeno. Se ha considerado muchas veces que la Tierra entonces es como una olla. Si yo caliento una olla de agua, entonces tenemos que se forma el agua más caliente o el gas tiende a subir, ¿no? Y esto es lo que provoca la convección, porque el núcleo es más caliente. Entonces, de alguna forma que el núcleo calienta el manto inferior, empieza a subir, etcétera. Eso provoca todo. Pero también sabemos que la subducción, o sea, las placas oceánicas frías tienden a hundirse, y esto controla evidentemente el movimiento hacia abajo. Como digo, ahí en la parte izquierda es un poco esa idea, ¿no? De la olla, ¿no? Del calor desde abajo que ven. Y en la parte derecha es la teoría que dice que más bien domina de arriba hacia abajo, o sea, estas placas que se subducen son las que gobernan el movimiento. De todas formas, es la gravedad lo que determina todo este movimiento. Claro. Diferencia de densidades, ¿no? Como si yo le pongo una piedra dentro de mi vaso, entonces va hacia el fondo. Estamos hablando de cosas mucho más viscosas que toman millones de años en moverse. Eso es bueno, siguen siendo datos impresionantes, Luca. Nosotros nos estamos acercando ya, el tiempo se va volando, literalmente, al último bloque de nuestro programa, y quisiéramos compartir con ustedes una información relativa a un resumen, propiamente, de lo revisado y de los conceptos de los cuales nos habló aquí el doctor, de lo revisado en esta sesión. Justamente concluimos con el punto de qué era lo que controlaba el movimiento de las placas y el manto. No sé si quieras agregar algo más al respecto. Bueno, tenemos una animación, no sé si tenemos tiempo de verla, nada más para ver de manera tridimensional cómo podemos imaginar el interior de la Tierra. Esto es evidente, esos bloques de color amarillo son como partículas que se meten en el movimiento interior de la Tierra, y eso permite ver cómo lo ligero sube, lo pesado se hunde, y esto provoca los movimientos en la superficie. Es una simulación en computador.